Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Antes de todo, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Es para mí un gusto estar una vez más aquí con todos ustedes, con Inteligencia Dental, agradeciéndole aquí mucho al licenciado Héctor Flores para permitirnos estar aquí presentes. También les agradezco a todos ustedes por estar presentes para esta plática, reconstrucción posendodóntica, el concepto del monobloque. Esta plática la podríamos ver un tantito como una continuación de la plática de postes endodónticos, que seguramente ustedes ya la conocen. Entonces el poste es una cuestión, pero cuando hablamos de reconstrucción posendodóntica, pues no solamente es el poste, sino que es en realidad mucho más grande que esto. Entonces aquí vamos a hablar un tanto sobre un concepto un tanto novedoso que posiblemente muchos no conocen, que es el monobloque funcional. Entonces vamos a ver de lo que se trata esto. Pero antes de comenzar bien, quería yo agradecerle muchísimo a todos ustedes estar aquí. Les agradezco mucho la confianza y no por casualidad hay un mundo en esta diapositiva, porque efectivamente la plática de postes endodónticos que se impartió aquí, COA, con Inteligencia Dental, hace aproximadamente 10 meses y que le impartió su servidor, lleva aproximadamente 10.000 miradas en YouTube de gente efectivamente de todo el mundo. Sé de que hay gente escuchándome aquí en México, sé que hay amigos de El Salvador, de Costa Rica, de Paraguay, de Guatemala, de Honduras, de Argentina, de todo nuestro hermoso subcontinente latinoamericano. Entonces muchísimas gracias, amigos, a todos que están aquí escuchando y dándome aquí su voto de confianza, sabiendo que tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar sobre reconstrucción posendodóntica y es importante ver cuáles son las tendencias que se manejan hoy. Ya saben, hay evolución, hay cambios, entonces vamos a ver un poco cuáles son las tendencias. En realidad, cuando hablamos de cementación, por ejemplo de postes, reconstrucción endodóntica, tenemos dos materiales a nuestra disposición. Están los cementos resinosos, que son de autograbado y autocurado, que son materiales excelentes que han tenido un buen desempeño. Y luego también tenemos cementos que son, diríamos, un poquito más clásicos, donde tenemos un adhesivo, un ácido grabador, y que hacemos
pues, nuestra preparación de una manera un poquito más convencional. Entonces, sin embargo, ha habido una tendencia que lleva más o menos unos 4 o 5 años de reconstruir los dientes en un solo bloque. Estamos hablando de un monobloque. Y aquí vemos varios estudios, ¿no?, que hablan de este concepto que yo les estoy platicando, algo que está pues, bastante en moda, que estaba agarrando más y más fuerza. Ya vamos a ver un poquito de lo que se trata. La idea es conocer sí, las tendencias hacia la cual va la odontología europea, norteamericana y seguramente también la latinoamericana. Entonces, el concepto del monobloque, del cual vamos a hablar y de cuyos materiales vamos a hablar, se basa en una cuestión bastante elemental. Usamos un mismo material, en este caso un material resinoso, para reconstruir nuestro diente. Y lo que es bastante distintivo de estos materiales es que seguimos usando un adhesivo dental, un poquito contrario a lo que uno podría pensar que es la tendencia de hoy en día de los cementos, que me atrevo a llamarlos, si bien la clasificación quizás no sea del todo correcta, pero podríamos decir cementos de séptima generación, haciéndole un poquito de alusión a los adhesivos de séptima generación, que son los adhesivos all-in-one, o sea, que son autograbado y autoadhesión. Entonces hoy estamos usando más y más cementos que son de autograbado, autoadhesión. Sin embargo, si nosotros queremos lograr un monobloque funcional realmente sólido, realmente pues confiable, vamos a seguir colocando un adhesivo. Entonces la pregunta, ¿por qué seguir adhiriendo hoy en el 2013? Sí, pues también hay una tendencia fuerte que nos lleva hacia los cementos all-in-one. Simplemente para no estar como este amigo que aquí se está cayendo de su ramita, para no tener problemas. Adhesión nos da seguridad. Entonces, ¿en qué me baso en decir eso? Porque al final tenemos que tener claro de que un adhesivo, bueno, un cemento resinoso, perdón, tengo que pasar, aquí ya viene, perdón. Bueno, tenemos que tener claro que un adhesivo, un cemento all-in-one, estamos hablando como un Relay X, como un Maxem Elite, como un Bicem de Visco, que personalmente me gusta mucho, o un SmartSem, hacen bien su trabajo. Todos son excelentes cementos y hacen lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un cemento? Pues está implícito en el nombre, tiene que cementar. Sin embargo, una vez más, ¿por qué seguimos adhiriendo si queremos un monobloque funcional muy confiable? Porque no solamente se trata de que el cemento pegue o adhiere o fije, sino también queremos un sellado hermético entre el diente y el poste, o entre la corona y la estructura dental, o entre la corona y el muñón. Como dice aquí el texto, aplicar un adhesivo antes del cementar con un cemento resinoso sella y protege efectivamente la restauración de microfiltraciones y del riesgo de complicaciones postoperatorias que estas microfiltraciones conllevan. Entonces publicó el Dr. Miller, el Dr. Depp del King's College en Londres en octubre del 2008. Estamos hablando de un estudio bastante reciente, concluyendo que la opción de utilizar un cemento sellador es importante para reducir la penetración de coloración. Ya vamos a ver de lo que se trata esto. El uso de adhesivos independientes previene la colocación, el uso de adhesivos independientes previos a la colocación de la resina composite. Lo que hicieron los señores del King's College en Londres, hicieron un estudio donde cementaron coronas a muñones con adhesivos de autoadhesión, autograbado y demás, además de eso con adhesivos que usamos con cementos donde se usa un adhesivo. Entonces, el resultado era de que los cementos all-in-one, autograbables y autoadheribles, todos tenían en mayor o en menor proporción filtración, porque los dientecitos
después de haberlos cementado, después de haberles cementado la corona, se colocaron en un baño termociclándolos, temperaturas de 50 a 5 grados, 50 a 5 grados, eso se hizo 500 veces, luego se metieron en una solución de coloración y había efectivamente penetración de colorante entre la corona y el muñón. En caso de los cementos donde se usó adhesivo, eso no sucedió. ¿Por qué no? Porque se coloca un ácido antes, se graba. Sobre el grabado se coloca el adhesivo. Entonces, cuando nosotros grabamos, nosotros liberamos lo que es la red de fibra colágena. La red de fibra colágena es donde va a penetrar el adhesivo y de esa manera vamos a tener una adhesión superior y vamos a tener, además de eso, un sellado hermético, porque tenemos una capa híbrida, tenemos una interrelación de la fibra colágena expuesta por el ácido con el adhesivo y de esa manera vamos a tener una fuerza de adhesión superior. Además, vamos a tener ningún problema de filtración. Eso es un tanto lo que concluyó este estudio del King's College London. Aquí otro estudio, Trittenberg, Karam, Operative Dentistry. Si el adhesivo o el proceso de adhesión está comprometido, existen muchas posibilidades que se desarrolle filtración marginal entre diente y restauración. Entonces, una vez más, estamos hablando de la importancia de también usar un adhesivo si queremos tener la seguridad que no hay filtración. Repito una vez más, adhesión es buena. Sin embargo, queremos adhesión, cementación de la corona, pero también queremos evitar a toda costa que vaya a haber filtración a largo, mediano o posiblemente incluso corto plazo. Porque, una vez más, citado literalmente del estudio de Operative Dentistry, la microfiltración tiene como resultado un potencial de formación de caries secundaria y si no se trata puede evolucionar a patología pulpar. Y eso es posiblemente un worst case scenario. Es lo que queremos evitar a toda costa. Porque al fin y al cabo, si tenemos microfiltración, si tenemos esas patologías pulpares, si tenemos ese inconveniente, porque la saliva se nos está filtrando con todos y los animalitos que lleva, ¿no? Con todas las bacterias, pueden ser como resultado caries secundarias, inflamación crónica de la pulpa, decoloración de la restauración y pues patologías pulpares que nos pueden llevar en algunos casos pues a endodoncia o en el peor caso incluso a la pérdida del diente. Entonces no queremos que nada penetre. Entonces, como dice el título, sellado es protección de tener problemas posoperatorios como los que vemos ahí abajo en rojito. Y la única manera de tener ese sellado hermético es grabado ácido, lograr una capa híbrida que nos evite la filtración de saliva. Y aquí está pues el estudio que yo les platicaba del King's College en Londres, igual del octubre de 2008. Repito, lo que se hizo, se cementaron coronas con 7 diferentes cementos. Algunos de ellos eran cementos de autoadhesión, otros eran cementos donde teníamos que colocar un adhesivo antes. Esos dientes fueron termociclados 500 veces, temperaturas de 5 a 55 grados, simulando una condición como en la boca. Más o menos como si tendríamos una persona que se está comiendo un banana split y tomándose a la vez un café caliente, o una pizza caliente y una Coca-Cola fría. Ese shock térmico. Después de haber termociclado el diente 500 veces, se sometieron a un baño de colorante y vimos el siguiente resultado. Aquí está el estudio otra vez. Y aquí está. Que los cementos que son de autograbado, autoadhesión, definitivamente su desempeño referente a la filtración fue pobre. Mientras que los cementos, que son cementos donde se sigue usando un adhesivo,
especialmente cuando se trata de la cementación también de la corona, porque este estudio fue cementando coronas sobre muniones, resultó extraordinario. Tenemos, por ejemplo, el cemento Paracord de Coltene. El Paracord de Coltene aún no está en México, pero dentro de unos pocos meses esperamos ya poder contar con este material aquí. Tenía 0 filtración entre corona y munión. Tenemos aquí el Panavia, que también es un cemento que tiene su adhesivo aparte, microfiltración mínima. Mientras que si vemos aquí, en esta sección hay una filtración relativamente fuerte. Entonces, para verlo en grande, aquí son nada más 3 ejemplos del estudio del King's College en Londres que ustedes pueden bajar de internet, donde vemos definitivamente un desempeño muy bueno del diente que tenemos ahorita señalado. Vemos aquí, tiene 0 filtración. Estamos hablando que este es el Paracord junto con el Parabond. Cemento resinoso más su adhesivo. No hay filtración porque todo quedó herméticamente sellado. El siguiente caso vemos cómo ha pintado, cómo ha penetrado colorante, y en el tercer caso el desempeño pues no es muy agradable a la vista. Entonces, yo no digo de que los demás cementos, los que son de autograbado, autoadhesión, sean malos cementos, de ninguna manera. Son muy cómodos, son cementos fiables, pero el estudio mantiene claro de que cuando de filtración se trata, cuando de sellado se trata, nada iguala a los cementos convencionales. Entonces, eso es la razón por la cual aún se sigue adhiriendo, y los cementos con adhesivos no son obsoletos, mucho menos si queremos trabajar con lo que llamamos un monobloque funcional de resina. Entonces, bien, ¿qué es entonces ese famoso monobloque del cual estoy hablando? El monobloque, o más bien la técnica del monobloque, porque es toda una técnica de trabajo. Incluso aquí el doctor Stefan Paul de la Universidad de Zürich en Suiza lo nombra hasta como un concepto revolucionario. Entonces nos platica acá tener un cemento de composite que a la vez nos sirve como reconstrucción de munión, además de tener un mediador de adhesión entre ellos dos. Es un sueño que la odontología ha tenido desde hace mucho tiempo. Y esto es exactamente lo que estamos tratando de lograr. Un solo material con el cual yo puedo cementar mi poste, cementar la corona, reconstruir el muñón. Y si ese material es resina, y yo tengo un cemento resinoso, un poste resinoso, un muñón resinoso, además de eso un cemento resinoso para cementar mi corona, entonces estoy hablando de que estoy trabajando con un solo material, una sola sustancia, en vez de usar 2, 3 distintas. Entonces esto es el concepto del monobloque. Lo que están viendo ahí, este dientecito de rojo. Estamos viendo todo lo que es rojo, es resina. Entonces tenemos resina para cementar el poste. El poste de fibra de vidrio resinoso también, en este caso un Parapost de Coltene. Luego tenemos el muñón de resina también, y posiblemente igual un cemento resinoso para cementar la corona. Entonces, como dice aquí al lado, la técnica del monobloque consiste en el uso de un solo material para cementado de poste y reconstrucción de núcleo, creando una adhesión de un solo bloque entre poste, cemento, dentina y corona. Y es un concepto bastante lógico, porque en vez de usar 2, 3, posiblemente 4 diferentes materiales, que en realidad no tienen compatibilidad entre ellos mismos, que son distintos entre sí, posiblemente incluso de diferentes fabricantes,
Porque no falta quien use un ionómero de vidrio para cementar un poste de fibra de vidrio, reconstruyendo el muñón de amalgama y luego usar yo no sé qué para cementar la corona. Tenemos 3, 4 materiales que en realidad no tienen pues compatibilidad entre sí. Vamos a usar un solo material. Y si yo junto resina con resina, yo no voy a tener adhesión ni cohesión. Lo que yo voy a lograr es una verdadera integración entre las partes, porque bis GMA más bis GMA, estamos uniendo lo mismo. Si yo tengo un cemento resinoso y un poste resinoso, ahí va a haber una integración, porque estoy juntando los mismos materiales, de la misma manera como si yo agarro 2 cubitos de hielo, que los dos están hechos de agua, H2O, y los dejo derretir un ratito. Después los meto a la congeladora, al freezer, y a las 2 horas o 3 horas yo los saco. Los junto, los meto al freezer y luego los saco. ¿Qué va a haber pasado con los bloques? Correcto. Los bloques se fusionan, se hacen uno mismo. Y si bien yo veo, eso es el bloque A, eso es el bloquecito, cubito de hielo B, se van a haber hecho uno mismo, porque el agua del uno se mezcla con el agua del otro. Interfase. Entonces no hay una interfase, un solo bloque, una sola estructura. Entonces si uso resina en poste, resina en muñón, resina como cemento y resina para cementar, sí, corona, poste, entonces voy a tener yo eso, el efecto monobloque. Lo mismo como con los cubitos de hielo, una cosa que yo jamás logro si yo trato de combinar un ionómero de vidrio con un poste de fibra de vidrio, o si trato de combinar un cemento resinoso con una amalgama, que pues no tienen nada que ver. Entonces, usando resinas, usando el mismo bloque, ¿cuál es el resultado? Una restauración fuertemente unida entre sí, entre sus componentes, libre de filtración, porque no puede haber filtración si hay una fusión entre los componentes, muy resistente y de altísima durabilidad. Entonces aquí la idea es un poquito la siguiente. Me gusta mucho este ejemplo. Me gusta decir que una cadena puede ser muy fuerte, ¿no? Una cadena puede servir para que en el puerto amarremos barcos o para que remolquemos un coche. Sin embargo, ¿qué tan fuerte es una cadena? Una cadena es nada más tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, trabajando con la técnica del monobloque, evitando esa interfase, evitando juntar materiales que no tienen compatibilidad, pues estamos evitando interfaces débiles. Una cadena es nada más tan fuerte como eslabón más débil. Evitemos eslabones débiles. El complejo de restauración posendodóntica forma un bloque sin interfaces inherentemente débiles, o sea, repitiendo en escrito lo que ya había dicho en palabras. Siguiente, también aquí publicado por el Dr. Fredman, Dentistry Today, julio 2008, o sea, estamos viendo conceptos bastante recientes. La fuerza adhesiva entre cada interfase debe ser mayor que la adhesión al diente mismo. Interesante, tenemos una adhesión al diente, pero la unión entre poste y cemento, o la unión entre muñón y poste de fibra de vidrio, por ejemplo, es más fuerte que la misma unión al diente. Entonces estamos realmente viendo una estructura muy dura, muy sólida, que es muy poco probable que eso falle. Y si eso falla, lo más seguro es que nosotros cometimos un error, porque la técnica es bastante segura. Buscando lo que dice aquí abajito, un exitoso post-endodontic continuum, ofreciendo fuerza y resistencia comparable a la de un diente sano. Eso es lo que nosotros tratamos de lograr con lo que llamamos la técnica del monobloque. Y aquí lo vemos claro. Vemos un poste de fibra de vidrio, vemos un cemento resinoso, vemos muñón de resina. Entonces, evitar eslabones débiles para tener núcleos duros y resistentes
y sólidos. En este caso, usando como ejemplo un parapost de Coltene, que muy seguramente todos ya los conocen, el poste de mi elección. Ahí pues no hay mucho que decir. Entonces hablar del monobloque es hablar prácticamente un 3x1. Posiblemente es hasta hablar 4x1. Estamos hablando un solo material para 3 o 4 diferentes aplicaciones, en vez de, como había dicho, 3 o 4 materiales distintos, posiblemente de fabricantes distintos. Un material para 3 indicaciones específicas: cementado de coronas y puentes, reconstrucción de núcleo, de munión, cementado de postes, y repito, todo lo que vemos aquí en rojo es una sola estructura. Además podemos agregar de que incluso tenemos materiales muy padres, como por ejemplo el Core Flow de Visco. También ya vamos a hablar un tantito del Core Flow de Visco, otro material muy reciente aquí en México, que ha llegado a gustar mucho en el poquito tiempo que tiene en el mercado, que incluso lo podemos usar como sustituto de dentina. Entonces, estamos hablando de una gran versatilidad. Repito, en vez de tener 3, 4 materiales distintos, diferentes, incompatibles en realidad, que están ahí conviviendo porque ni modo lo tienen que hacer, tenemos 3 materiales, tenemos un solo material para 3 o 4 diferentes indicaciones. Importante, un detalle que no es de pues verlo de menos. Si yo voy a trabajar con la técnica del monobloque, lo cual significa cementar un poste de resina con un cemento resinoso, necesito yo también tener una lámpara de fotocurado que tenga la potencia suficiente para que suficiente luz, o con suficiente potencia, la luz viaje a través de todo el poste hasta su parte más apical y logre curar con seguridad el cemento resinoso que estamos usando. Si bien los cementos resinosos que se usan para cementación de postes pues suelen ser también duales, o sea, también autocuran, pero si yo quiero fotopolimerizar un cemento a través de un poste endodóntico, necesito una lámpara de buena calidad. En este caso tenemos aquí la Coltolux LED, que es una lámpara que tiene 900 miliwatts por centímetro cuadrado, es de alta potencia. Sin embargo, no es de altísima potencia, no es de esas lámparas de 1400 o 1500 miliwatts por centímetro cuadrado, porque esas lámparas muchas veces también calientan el diente. Muchas veces cuando yo veo lámparas, yo veo aquí en el piquito una bola de resina, lo cual me indica que los doctores pegan la lámpara sobre la resina. Pongan su lámpara unos 10 segundos pegadito sobre su mano o la espalda de su mano y fotopolimericen o enciéndanla y van a ver que eso es un calor tremendo. Entonces no peguemos las lámparas sobre el diente. Y en este caso pues la lámpara por eso no es de tan alta potencia, de altísima potencia. Sin embargo, con 900 miliwatts la Coltolux trabaja muy bien. 800 miliwatts es lo mínimo que necesitamos para que la luz viaje con suficiente poder a través de todo el poste. Lámparas halógenas también podemos usarlas, nomás que quede claro, la lámpara halógena tiene que estar bien cuidada, buen mantenimiento, tenemos que saber que esté dando la potencia adecuada. Bien, entonces, ¿cuál es una cuestión fundamental según el Dr. Gordon Christensen? Si más que la mitad de la estructura coronal falta, la mejor solución son resinas adhesivas. Ya publicado por la revista CRA Newsletter de Chicago en el 2000, o sea, ni siquiera un concepto tan nuevo. Una alta fuerza de adhesión y retención es mandatoria, más que 10 megapascales, pero ese punto también ya lo hemos cubierto. Entonces, núcleos de resina, bienvenidos. Entonces también aquí, hablando de núcleos de resina, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que un núcleo de resina sea conveniente, diferente también a los clásicos núcleos de amalgama que muchos se ven aún? Pues por supuesto, un núcleo de resina es muchísimo más estético.
Excelentes propiedades mecánicas. Fuerte adhesión a la estructura dental, porque al fin y al cabo, siendo una resina, yo la puedo adherir sobre el diente. Ya vimos la importancia de la adhesión sobre el diente. Adhesión y sellado. Sellado equivale a no microfiltración. Microfiltración equivale a no tener problemas posteriores. Con un núcleo de amalgama, yo no tengo manera de lograr un sellado hermético, porque la amalgama, como bien sabemos, no se adhiere al diente, se fija generalmente por medio de retenciones mecánicas o biomecánicas. Fácil manipulación, fácil manejo de la resina. O sea, sabemos la resina muy fácil de usar, y una vez que la colocamos, la polimerizamos en poquitos segundos con la lámpara de fotocurado. Bien, propiedades deseables para un material reconstructor de munión. Resistencia compresiva adecuada para resistir las fuerzas intraorales, por supuesto. Al fin y al cabo, el muñón recibe una gran parte de las fuerzas de masticación. Entonces, tiene que tener también el muñón una fuerza adecuada. Aquí estamos hablando de que no cualquier cemento resinoso es apto para ser usado como muñón. Muchas veces la gente pregunta, oye, yo tengo aquí este cemento de marca X que uso para cementar mis postes. Digo, buenísimo. Buen cemento. ¿Puedo usarlo para reconstrucción de muñón? No. ¿Por qué? Necesita tener ese punto. Y ese punto lo da su composición. Macropartículas tiene que tener el material de muñón. Dureza, resistencia. Muchas veces la gente pregunta también, oye, ¿y el cemento resinoso? Yo quiero que tenga nanopartículas. ¿Por qué no tiene nanopartículas? Entonces, digo yo, la nanopartícula, ¿para qué es? Para darnos estética. Si yo voy a trabajar con una corona, voy a hacer una clase 5, o una clase 3, una clase 1, no sé. Entonces yo quiero tener algo estético, algo altamente pulible. Entonces yo quiero que mi resina Brilliant New Line o Brilliant Next Generation o mi Tetric N-Ceram o mi Z350 tengan nanopartículas. Pero en un material que va a quedar enterrado en el diente debajo de una corona, la estética en el sentido del alto pulido en realidad es secundaria. Lo que a mí me importa es que tenga partículas grandes y que sea resistente. Suficiente fuerza flexural. Entonces yo creo que eso se sobreentiende. Aquí pues le gana la amalgama 1.000.000 de veces. Biocompatibilidad también se sobreentiende. Resistencia a la filtración de líquidos orales en la interfase núcleo, diente, corona. También un punto que ya lo hemos cubierto. No queremos ningún tipo de filtración. Si tenemos filtración entre la corona y el muñón, podemos tener problemas como decoloración. Eso se puede ver feo al tiempo. Si tenemos filtración entre el muñón y el diente, caries secundaria, etc. Entonces, pues, indeseable. Fácil manipulación, punto ya lo tocamos antes. Habilidad a adherirse a la estructura dental remanente, también. Coeficiente de expansión y contracción similar a la estructura dental. Estabilidad dimensional. Mínimo potencial para absorber agua, líquidos. Inhibición de caries dental. Bien, entonces ustedes ven de que algunos puntos están repetidos. Ya se mencionaron en la diapositiva anterior, pero eso está a propósito porque son fuentes distintas. Entonces es interesante de ver cómo diferentes publicaciones tenemos diferentes autores, pero los conceptos suelen ser los mismos. O sea, no es una cuestión que lo dice uno o que lo dicen dos, es realmente toda una escuela. Hablando rápidamente sobre los diferentes tipos de polimerización, ya habíamos dicho de que generalmente un cemento para un poste, si queremos lograr ese monobloque, suelen ser cementos duales. Entonces, ventajas cuando tenemos un cemento de autocurado: no hay que trabajar en capas, tenemos la seguridad que el cemento vaya a polimerizar aunque la luz no llegue a donde tiene que llegar. Por eso, mandatorio, si yo voy a cementar un poste, tiene que tener definitivamente su poder de autocurado. Aunque la lámpara quizás no tenga la potencia, ya hemos platicado de eso también, tenemos la seguridad que el autocurado nos va siempre
dar esa seguridad. Ventaja de fotocurado: terminado, pulido inmediatamente después de polimerizar con la lámpara, o sea, no perdemos tiempo, en 30, 40 segundos eso está endurado, polimerizado. Entonces, referente a la polimerización, nada más quería también mencionar esos puntitos. Importante también los puntos referente a la retención del núcleo. Sucede, todos hemos visto que núcleos se desplazan. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El núcleo debe ser resistente a corto plazo para permitir las fuerzas dislocadoras durante su preparación y toma de impresión, y a lo largo plazo, una vez que la restauración final esté concluida. Así es, porque el núcleo puesto recibe maltrato a corto plazo. Se le trabaja con pieza de mano, se toman impresiones, entonces puede ser que los núcleos de repente se desalojen. Ya veremos también ese punto. Entonces queremos retención desde el primer momento. Y obviamente también mucho después. ¿Por qué menciono eso? Porque estamos hablando aquí también de adhesivos, ¿no? Ha habido mucha controversia, ha habido discusión en la literatura científica sobre la incompatibilidad de adhesivos con materiales para núcleo, que los núcleos se caen, de que no hay compatibilidad entre el cemento que uso para núcleo o el reconstructor de núcleo con los adhesivos. Como dice aquí un estudio del 2001, muchos materiales para munión de autocurado o curado dual no se adhieren satisfactoriamente a adhesivos de foto o curado dual. Entonces también aquí entramos a un punto, pues sí, hasta un tantito controversial. Entonces veamos este interesantísimo estudio del CRA. Clinicians Report Associate, es una revista del famoso, casi que legendario doctor Gordon Christensen. Hoy se llama el Gordon Christensen's Clinical Report, porque el nombre de Gordon Christensen pues jala, ¿no? Entonces, perdón, este estudio de la CRA de Gordon Christensen dijo o concluyó que solamente 5 de 24 adhesivos generaban una buena adhesión hacia resinas para reconstruir muñones. Un dato bastante fuerte. 6 de 24 adhesivos no tenían adhesión alguna hacia las 7 resinas para muñones, referente a un estudio que usaron. Dato muy complicado. Estos resultados indican que la no adhesión entre adhesivos y resinas depende de las fórmulas usadas y no de una incompatibilidad entre resinas foto y o autocuradas. Entonces, muy importante lo que estamos viendo aquí. Elemental. Si yo uso un cemento de curado dual y voy a usar un adhesivo, tratemos de que ese adhesivo sea de la misma marca que el cemento. No es capricho del fabricante, no es capricho mío. O sea, yo puedo usar tranquilamente una Brilliant Next Generation de Coltene con un cemento de Vivadent. Está bien. O yo puedo usar una resina de Ultradent con un Single Ponte 3M. Lo más seguro que no hay ningún problema. O puedo usar una Tetric N-Ceram con el One Coat Bond de Coltene. Pura vida. No problem. Sin embargo, cuando yo trabajo con cementos resinosos, por favor hay que usar el mismo fabricante del cemento para el mismo fabricante del adhesivo. ¿Por qué? Por la cuestión de las compatibilidades. Entonces, si yo uso un material de reconstrucción de muñón de visco, por favor, usa un cemento de visco. Si uso un material reconstructor de muñón de Coltene, por favor, usar un adhesivo de Coltene, porque si no, podemos caer en estas categorías que nos platica el Dr. Christensen, y eso en realidad no queremos. Y aquí tenemos un ejemplo donde vemos que se colocó un muñón, el muñón fue adherido, se tomó una impresión y el muñón se fue. El muñón quedó trabado aquí en la impresión. Entonces estamos viendo que el muñón no aguantó ni siquiera una impresión.
No es la culpa del muñón, posiblemente tampoco no sea la culpa del adhesivo, porque estamos hablando aquí de un prime and bond, y el prime and bond es un buen adhesivo de la respetable casa Dentsply. Sin embargo, aquí hubo una incompatibilidad entre el adhesivo y el material reconstructor de muñón. Hay que usar el mismo fabricante, la misma marca, para tener esa seguridad. Entonces, ¿por qué entonces el adhesivo es muy importante? Yo creo de que ya ha quedado claro con lo que yo he dicho. Fuerzas y vibración durante los cortes para la preparación de la corona, minutos después de la polimerización del material. Vibración, fuerzas de fresas. Y si vemos de que una simple impresión pudo desalojar un núcleo, no digamos que estamos apretándolo y vibrándolo. Entonces, un buen adhesivo, ya vimos lo que es un buen adhesivo, adhesivo de la misma marca, del material reconstructor de muñón, nos da una adhesión fiel y fiable. Fuerzas durante el retiro de impresión, es lo que acabamos de ver. Fuerzas durante la remoción de la corona provisional semana después. Elemental, yo estoy eliminando un temporal y yo no quisiera que cuando esté ahí yo jalando con mi quitacoronas, que de repente también salga con todo y el muñón, con todo y el núcleo. Entonces, esos puntos elementales. Fuerza de oclusión cotidiana, o sea, cuando el diente, el muñón ya está en funcionalidad, ya está en uso. Y el último punto que también habíamos mencionado ya, sellado marginal. Publicado en la CRA Newsletter de Gordon Christensen, volumen 27, número 4, abril del 2003. Entonces, la importancia de usar el adhesivo correcto. Y disculpen que estreso este punto, pero sí es realmente importante porque puede ser eso la diferencia entre éxito y fracaso rotundo. Otro punto, hablando de núcleos, la integridad del núcleo. La presencia de vacíos o burbujas dentro del núcleo de resina o defectos a lo largo de la interfase del poste con el núcleo puede llegar a influir negativamente en la retención. Además, corremos el riesgo que el núcleo quede debilitado por burbujas, por interfaces, y que ese núcleo luego pueda fracturarse bajo fuerzas funcionales. No olvidemos que el núcleo recibe la fuerza de la corona y la transmite al poste y al diente. Entonces, si hay burbujas, obviamente no hay la misma resistencia. Si yo tengo burbujas o si yo tengo interfaces débiles dentro del núcleo, eso puede debilitar el núcleo y yo puedo tener luego problemas. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Estamos viendo un núcleo cortado con una microfotografía con un aumento de 500 veces. Entonces vemos ahí claramente cómo tenemos puntos. Tenemos acá, tenemos aquí toda una línea y tenemos ahí diferentes puntitos. Vamos a tener pues obviamente no la misma fuerza, no la misma resistencia como si eso fuera una sola estructura sin burbujitas. Un ejemplo como si nos gusta, como debería ser, está acá. El Core Flow de Visco, DC. O sea, DC significa Dual Cured. Vemos aquí partículas grandes, o sea, macropartículas. No olvidemos que para el muñón queremos partículas que sean grandes y duras y resistentes, y no vemos ningunas burbujas. Entonces, esto es un núcleo como nosotros lo deseamos. Bien, entonces hemos hablado aquí, hemos puesto como ejemplo el material Air Core Flow DC. Entonces, nada más para ampliar rapidito, para que no dejarlos en el aire. ¿Y qué es el Core Flow DC? Core Flow Dual Cured. El Core Flow es un sustituto de dentina, cemento para postes endodónticos a base de resina y material para reconstructor de muñones. Es fluido, radiopaco, contiene flúor. Entonces es muy interesante. Estamos hablando de un material que tiene la fluidez
para poder ser usado como cemento para postes, pero a la vez también tiene la resistencia y la tixotropía, o sea, no se nos escurre, para poder ser usado para la reconstrucción del muñón. Es un poquito lo que estamos viendo aquí en este esquemita aquí abajo. Y esto es de lo que estamos hablando. Una radiografía, vemos un diente endodónticamente tratado, postes de fibra de vidrio, cementado los postes con un cemento resinoso y el muñón de resina también. Entonces, un material para 3, posiblemente 4 aplicaciones sin ninguna interfaces inherentemente débiles. El CoreFlow físicamente se ve así. Estamos viendo una jeringa que tiene 2 tubitos, o sea, una base y catalizador, una jeringuita dual. Tiene su punta de automezcla muy cortita y tiene una puntita intraconducto. De esa manera yo puedo colocar el cemento directamente adentro del conducto sin necesidad de tener que usar un léntulo, una punta de papel o algo, desperdiciar tiempo o material. Y viene en la pistolita. Es una pistola especial para jeringas duales, o sea, cualquier jeringa de este diseño te va a caber en esa pistolita. La pistolita viene por una razón específica, ya que el material está hecho para muñón. También es un material bastante pesado en lo que es el despacho. Sí le puedes poner también un émbolo, pero si vas a apretar con un émbolo, bien puede haber algún que otro doctor o doctora que de repente le cueste un poquito, ¿no? Porque realmente hay que apretar mucho. Entonces la ventaja con esa pistolita es que tú nada más apretas y el émbolo pues es movido por medio de la pistola con gran facilidad. Entonces despachamos con la pistolita el producto directamente al interior del diente y sobre el muñón. Antes, como yo creo que ya quedó claro, vamos a hacer un grabado y una adhesión. Y si usamos aquí un cemento de postes y un cemento resinoso para postes y muñón de Visco, ¿de qué marca usaríamos el adhesivo? Claro, un adhesivo también de Visco, no de Coltene, no de 3M, no de Vivadent, de Visco, por la cuestión de las incompatibilidades según el estudio de la CRA, Christensen, etcétera, que ya lo vimos hace un ratito. El adhesivo que usaríamos en este caso junto con el CoreFlow sería el One Step de Visco. Es el cemento y el adhesivo que vamos a usar en este caso. El CoreFlow es un material, me pongo aquí nada más a darlo a conocer, porque pues mucha gente yo sé que me van a preguntar luego, oye, ¿y qué pasó con el CoreFlow? ¿De dónde salió eso? Es un material que muy poca gente conoce porque lleva apenas muy poquito tiempo aquí en México, apenas estamos hablando como 2 meses o 3 meses. Entonces el CoreFlow viene en un tono natural A1, en un blanco opaco y también existe en azul. Creo que aquí en México el azul A1 está y tiene la finalidad, el blanco opaco y el azul, de ser distintivos sobre la estructura dental. Si yo quiero ver claramente qué es diente y quiero ver claramente qué es cemento, tengo el tono azul o el blanco. Y el natural, pues es si yo quiero mimetización, si yo quiero un núcleo, un muñón estético, porque voy a colocar algún veneer o alguna cuestión estética, entonces me ayuda el tono natural. Y aquí están pues los 3 CoreFlows como muestra con el adhesivo, que no es un adhesivo nuevo. Vemos que ya en el 2004 sacó sus 4 estrellitas en el Reality Dental. Bien, entonces en el caso del CoreFlow, por ejemplo, ¿cómo lo usaríamos? Aquí están los dibujitos muy rápidamente. Vamos a grabar el conducto y luego enjuagar con agua. Grabado durante 15 segundos y luego enjuagar con agua. Yo recomiendo esas jeringas que se usan en endodoncia, esas que tienen un biselito, y enjuagar el conducto después del grabado con mucha presión. Luego vamos a secar el canal con una punta
de papel que quede bien sequito. Luego se colocan 2 capas del adhesivo One Step de visco, opcionalmente también el One Step Plus, con una punta de papel. Eso es muy importante. Luego es muy importante luego remover los excesos. Si yo tengo exceso de adhesivo en el conducto, existe el peligro de que eso puede polimerizar antes de tiempo. Los cementos resinosos de curado dual son materiales muy delicados. Tengo que fijarme mucho en los tiempos. Si hace mucho calor, polimeriza más rápido. Si yo lo meto con léntulo, la misma cinética puede hacer que polimerice antes de tiempo. Si yo dejo adhesivo excesivo en el conducto, puede polimerizar antes de tiempo. Así que coloco mi adhesivo, después lo polimerizo, luego retiro los excesos. Se prueba el poste, se recorta el poste si es necesario, se silaniza si se quiere y se le da una pinceladita también al poste con el sistema adhesivo. Luego, directamente desde la jeringa que está montado en la pistolita, el CoreFlow es inyectado en el interior del canal. Se coloca el poste. Recomiendo que el poste, cuando lo vayas colocando, lo vayas girando para que el exceso del cemento pueda salir. Y luego, de una vez con el mismo material, vamos reconstruyendo el muñón, el cual lo polimerizamos por 40 segundos opcionalmente, o lo dejamos en paz unos 10 minutitos, 7 minutos, 10 minutos, para que haga su efecto de autocurado, y luego se prepara ya el muñón para el siguiente trabajo que se va a hacer con él. Entonces estamos viendo una cuestión muy fácil que en realidad no nos va a quitar más que 2 o 3 minutos. Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas y beneficios de este tipo de material? Usando en este caso como ejemplo el CoreFlow. Es un material no escurridizo, fácil de manipular, que nos permite la reconstrucción del muñón. Es claro, si el material fuera escurridizo, se nos va a dificultar hacer el muñón. Aquí no, el material se mantiene donde está. Es muy fluido bajo presión, o sea, tixotrópico, pero una vez que la presión cede, el material ya no se mueve. Excelente fluidez, como ya lo acabé de mencionar, también para ser usado como cemento de postes. Se corta como dentina, tiene una contracción muy baja, una contracción aproximadamente de un 2.2%. De esa manera incluso lo podemos usar como material sustituto de dentina. Altos valores de compresividad, fuerza flexurales, lo que según la CRA y otros estudios es deseable para un muñón. Y eso nos da como significado clínico que tenemos luego un poste de un material que es fluido bajo presión, pero deja de serlo cuando dejamos de presionar, pero por la misma fluidez al despacharlo se integra perfectamente, o sea, libre de burbujas, para adhesión a postes, cementación de núcleos, para tener un trabajo final resistente y duradero. Propiedades físicas, bueno, pues yo creo que esto en este caso podemos saltárnoslo. Bien, y luego tenemos la otra opción que me gusta mucho, que es una opción que aún no está disponible en el mercado mexicano, pero que dentro de unos 2 meses o que posiblemente incluso menos, esperamos ya poder contar con este fantástico material que en el resto de Latinoamérica ha tenido una acogida realmente espectacular. Estamos viendo aquí en el Dentistry Today, fue llamado uno de los top 100 products, el cemento reconstructor de núcleo, cemento para postes y para coronas, el Paracore Auto Mix, que es el que vemos acá, que igual trae su propio sistema adhesivo, de curado dual. Este no es de autocura, ese no es de fotocurado, ese es exclusivamente curado dual, por eso vienen 2 frasquitos con su condicionador grabador de la dentina. Y también este trae 2 tonos, uno blanco y uno dentino, para las finalidades que ya vimos, mayor contraste o mayor estética. Esas son 2 opciones realmente muy buenas para lograr lo que es el monobloque.
Este viene, según el fabricante Coltene, especialmente indicado para postes de fibra de vidrio y su cementación, para coronas translúcidas, por su estética, para muñones estéticos. Y pues, igual como con el Core Flow de Visco, también en este caso ahorramos tiempo, ahorramos material y ahorramos dinero. Y estamos trabajando con un solo material en vez de trabajar con 3 o 4 distintos. En este caso, con el Paracore de Coltene, los pasos son esencialmente los mismos como en el Core Flow que vimos hace un ratito. O sea, se graba, se coloca el adhesivo, luego se mete directamente con la puntita el material en el conducto y con el mismo material luego reconstruimos nuestro muñón. Core Flow DC de Visco o Paracore AM o Automix de Coltene. AM porque no lo tienes que mezclar sobre loseta. Bien, entonces vamos a ver cómo se ve eso del monobloque. Queremos verlo pues no solamente en esquemas, queremos verlo en vivo. Tenemos aquí unos Parapost Fiber Lux de Coltene Weldent y ya colocado el poste con su cemento correspondiente resinoso. Vemos acá, o más bien no vemos la interfase entre poste y cemento. Esto es el poste y los puntitos son la fibra de vidrio. Esto es el cemento resinoso y vean acá, es muy difícil de ver dónde comienza el poste y dónde comienza el cemento, porque el poste y el cemento se integraron, se hicieron uno solo. No olvidemos lo que decía como ejemplo el cubo de hielo. 2 cubos de hielo que los dejas derretir y luego los juntas en la congeladora, se fusionan, porque agua y agua se fusionan. Resina bis GMA y resina bis GMA se fusionan también. Y esta interfase, o pseudo interfase, porque en realidad ni siquiera la hay, que prácticamente está pues muy difusa, porque el material se mezcló, el mismo concepto, el mismo aspecto también tendríamos en el muñón, con el poste, con el cemento resinoso que usamos para cementar sobre el muñón, si el cemento es de resina, el monobloque. Y aquí a un mayor aumento, la misma diapositiva, la misma fotografía, el mismo concepto, pero con más aumento. Vemos, por ejemplo, aquí, 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 allá abajo. No vemos dónde comienza el poste y dónde comienza el cemento, porque simplemente se fusionaron y se hicieron uno mismo. Gran ventaja de este material es que tiene una punta de automezcla. Eso vale para el Core Flow como para el Paracore, muy pequeña. O sea, hay productos que tienen puntas de automezcla muy largas. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un cemento de excelente calidad, pero es bastante claro que la punta es más larga que esta. Implica mayor desperdicio. Y no estamos pues peleados con nuestros bolsillos tampoco. Además de que no son cementos indicados para reconstrucción de muñón, nada más para cementado. En este caso, por ejemplo, no tenemos puntas de automezcla, tenemos que mezclar nuestro cemento afuera y luego ver cómo lo trasladamos al conducto. Facilidad con estas puntitas de automezcla con tip intraconducto. O sea, más fácil simplemente no se puede. Bien, entonces para ir aquí concluyendo, les voy a pasar un pequeño caso clínico, cortesía del doctor Enrique Kogan. Entonces vemos aquí un diente que pues evidentemente está en mal estado, radiográficamente hablando lo vemos así. Entonces vamos a colocarle un poste, reconstruir muñón. Ya aislado, elemental, que si trabajamos sobre un conducto abierto, aislamiento es obligatorio. Y se procede a la desobturación con una Gates Glidden, piso. Mejor la Gates por las razones ya mencionadas. Se desobtura dejándole un sellado apical de unos 5-6 milímetros. Vemos que también tenemos aquí suficiente estructura dental remanente para tener un fiable efecto férula. Se prueba el poste
ya hemos desobturado, hemos preparado el conducto para el poste. ¿Quién necesita saber cómo hacer eso? Que vaya a la plática, el ABC de los endopostes, que también la encuentran aquí en el portal de Inteligencia Dental. Ahí viene todo eso mucho más ampliado. Se prepara el conducto para el poste, se prueba el poste. El poste queda largo, se va a recortar. El poste lo recortamos en su sección apical, con alta velocidad, abundante enfriamiento y con un diamante nuevo, para que no queden fibras sueltas. Se prueba el poste otra vez y el poste entra al conducto perfectamente. Muy bien, de ahí se aplica el ácido grabador, o en el caso del paracord se aplica el condicionador. La funcionalidad es la misma, el fin es lo mismo: grabado, ácido, exposición de fibras colágenas, dentro de las cuales luego puede penetrar el adhesivo para lograr una capa híbrida, es decir, un enlace entre capa de fibra colágena y el adhesivo, una interfase híbrida, de manera que ahí no tiene posibilidad de filtrado ningún líquido, ninguna bacteria. Bien, después del grabado ácido se seca con la punta de papel. Luego se aplica el sistema adhesivo. Se aplica el sistema adhesivo pincelándolo externamente del diente y también con microbrush o con puntitas de papel en el interior. Se seca con punta de papel el exceso del adhesivo. Ya dijimos por qué eso es importante. Y de ahí se coloca el cemento, se hace el paracord o se hace el core flow de Pisco, porque los dos trabajan de la misma manera, en el interior del conducto. Aquí vemos la puntita, la cánula, como va directamente en el conducto, y lo rellenamos. Y se coloca el poste. Nuevamente, para la colocación correcta del poste se recomienda girarlo. Una vez más, la plática, el ABC de los endopostes en el portal de Inteligencia Dental, trata el poste desde cualquier perspectiva de una manera muy integral. Cordialmente invitados a buscar esa plática en internet, en YouTube. Bien, entonces el poste cementado, y polimerizamos a través del poste el cemento resinoso. Repito, una lámpara LED preferiblemente de buena calidad, que tenga por lo menos 800 miliwatts por centímetro cuadrado. Y luego vamos a proceder a hacer el muñón. El muñón podemos hacerlo de dos maneras. O podemos ir directamente con la puntita sobre el diente y despachar la resina sobre el remanente dentinario y reconstruir el muñón de una vez. O tenemos una opción un poquito más fácil de usar las gorritas Paraform de Colten, que son unas gorritas celuloide que traen la forma de muñón ya prefabricado. Entonces se recorta aquí la formita, obviamente pues para tener la forma del diente, para adaptarse bien. Se rellena con el core flow o con el paracord y se coloca sobre el diente. O, como decía aquí abajo, si no contamos con las formitas paracord, se puede hacer directamente sobre el diente. Se polimeriza o se deja opcionalmente unos 7-10 minutos, pero pues polimerizar a mí me gusta más porque ahorramos tiempo clínico y tenemos aquí el muñón ya hecho. Y todo este proceso hecho con una sola resina no nos toma más que 3-4 minutos. Facilito y mucho más seguro. Tenemos adhesión, tenemos ninguna interfase débil, ningún problema de que vayamos a tener sellado. Realmente eso es trabajar con seguridad. Y aquí el muñoncito ya terminado, esperando pues ser trabajado para terminar ya el tratamiento este. Entonces nada más rapidito, siempre antes que me pregunten, porque luego me van a estar preguntando, oye, ¿qué es el Paraform? ¿Dónde lo consigo? Igual en los depósitos dentales que tienen productos de Coltene, ahí vas a encontrar el Paraform, matrices preformadas desechables para reconstruir muñones en forma fácil y rápida.
Y aquí vemos disponibles en 10 diferentes tipos, o sea, para molares, para incisivos, para caninos, para premolares. Lo único que hacemos es rellenar la formita con nuestro cemento resinoso que usamos para munión y colocarlo sobre el poste, y eso en realidad es todo. Aquí pues igual, un caso clínico, en este caso no es con el paracord como el que vimos antes, eso es uno más cortito. Con el core flow también se graba, después del grabado se coloca el adhesivo, se prueban los postes, si hay que recortarlos se recortan, con la puntita de automezcla directamente se inyecta el material en los conductos, y como ven en este caso no se está usando una paraform, directamente se reconstruye el muñón, y aquí el muñón luego ya trabajado, ya con sus desgastes listos, con su línea terminado, listo para recibir el provisional. Fácil y sencillo. En el caso del core flow, reemplazo de dentina, muy fácil también, no hay mucho que decir ahí. Se graba, se coloca el adhesivo y simplemente se despacha el material en la cavidad, como en este caso con esta clase 2. Lo mismo aquí con el premolar, grabado, adhesivo, y el material de una vez se despacha adentro del diente. Bien, entonces, tomando en cuenta de que hemos tenido aquí unos pequeños problemas técnicos y que me he pasado un poquito del tiempo, aquí voy terminando ya la plática. Les agradezco muchísimo